Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por su gracia, damos gracias a Dios por su grande amor, damos gracias a Dios porque nos permite vivir un día más, abrir nuestros ojos, despertar y ver tantas cosas tan maravillosas que Dios ya ha preparado para cada uno de nosotros, porque recuerda, Dios te quiere bendecir. Y hoy tenemos un proverbio para reflexionar que dice así: en el nombre de Jesús, capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Muy buenos días, bendiciones, qué preciosa oportunidad Dios nos da hoy de alimentarnos, no solamente con el alimento físico, sino con ese alimento espiritual. El proverbio de hoy es sumamente importante cuando nos dice que la maldición nunca llegará por casualidad. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al mismo Dios, le echamos la culpa a la suegra, a las circunstancias, al gobierno, pero en realidad el pecado, la desgracia, la maldición no llega simplemente porque quiso llegar, es porque alguien, uno mismo la generó. Cada quien, la Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es de que la maldición viene o porque es una herencia o porque nosotros por el pecado le hemos dado un derecho a esa maldición. ¿Qué nos toca? Arrepentirnos. ¿Qué nos toca? Reconocer que no, el mal, que la consecuencia no viene de afuera, viene de nosotros mismos, y que nos toca estar constantemente pidiendo al Señor que nos dé la capacidad de corregirnos, de arrepentirnos. Así es, nosotros debemos de saber que definitivamente tenemos que ser cambiados, transformados, que en vez de estar mirando para echarle la culpa a los demás o las circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo, más bien miremos hacia adentro de nosotros, porque ahí está el culpable. ¿Qué cosas de pronto en nosotros no hemos cambiado? ¿Qué cosas de pronto seguimos practicando? La ira, el enojo, la contienda, la amargura, esa falta de perdón. Cuántas cosas, malas decisiones que tomamos muchas veces nos han llevado a vivir las consecuencias que hoy estamos viviendo. Así que cambiemos definitivamente, cambiemos nuestra forma de pensar, y lo único que nos puede ayudar a pensar correctamente es acercarnos a Dios, tomar su consejo y vivir para agradarle a Él. Hoy oramos para que Dios te bendiga. Hoy oramos para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu casa, te prospere abundantemente, que seas tan bendecido que puedas aún tener para compartir con el que padece necesidad. Recuerda lo que dice la palabra: bienes sin riquezas hay en nuestra casa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y sumado a este hermoso proverbio, interesante proverbio, vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, y hoy vamos a estudiar los versículos 14 y 15, cuando Jesús es sentenciado a muerte en el poder de Pilato. Aunque todo esto viene de parte de Dios, antes que de Pilato viene de parte de Dios. Dice la escritura en el nombre de Jesús: Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, y después de azotarle, para que fuese crucificado. Interesante texto donde podemos ver donde narra la injusta condena de Jesús por parte de Pilato, quien, a pesar de reconocer su inocencia, sucumbe a la presión de la multitud, a la presión del pueblo, gritando, crucifícale. Este acto nos hace ver que el abandono humano de Jesús, y destaca la fragilidad de la justicia terrenal ante el cumplimiento de la expiación divina. Es decir, miremos algunos puntos acá de
de este relato, la debilidad de Pilato, allí en el versículo 15. Pilato queriendo complacer a la gente. Él sabía que Jesús era inocente, pero no fue capaz de ser firme, sino más bien de ceder a la presión de la gente. No fue capaz de llevar la justicia, sino más bien tratar de satisfacer al humano. Mire, cuando usted y yo estamos dispuestos a satisfacer más a los hombres, a nuestra alma y a los hombres más que a Dios, entonces iríamos en contra del diseño de Dios. Esa fue la debilidad de Pilato, que cede ante la presión política y popular, soltando a Barrabás y entregando a Jesús para ser azotado y crucificado, sabiendo que tenía la autoridad. Pero qué bueno también ver la inocencia y el juicio. Allí en el versículo 14 Pilato reconoce que Jesús no ha cometido mal alguno, preguntando, pues ¿qué mal ha hecho este? Pero la respuesta es un clamor ciego e insistente. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo la muerte de Jesús. Y qué bueno poder entender que usted y yo estamos todos los días ahí en ese campo, queriendo en la posibilidad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Y usted y yo tenemos la capacidad de discernir por parte del Espíritu de Dios, pero que usted y yo seamos firmes en hacer lo bueno antes que lo malo. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, pero usted y yo estamos llamados a hacer lo bueno, aunque cueste, pero eso va a traer bendición, vida eterna y prosperidad, que es lo que usted y yo queremos. Si yo no podemos pretender que nos vaya bien cuando vamos en contra del principio bíblico. Es tiempo que usted y yo nos corrijamos y seamos firmes en hacer lo bueno y no satisfacer a los hombres antes que a Dios. Expositor. Amado mío, y es que aquí se cumple la palabra donde dice que la gente empieza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿cierto? Como el Señor Jesucristo, el santo, el puro, el que nunca había cometido pecado, lo condenaron, le dijeron crucifícale, mátalo, no lo queremos ver, a ese Jesús que les sirvió tanto, ese Jesús que les hizo milagros, ese Jesús que los sanó, ese Jesús que multiplicó los panes, que hace un poco de tiempo le estaban diciendo, cuando entró sentado en el pollino, en aquel asno, dijeron que viva el rey de los judíos, hosana al rey de las alturas, pero ahorita están diciendo crucifícale, y al que es santo, al que es justo, lo estaban matando, pero aquel que sabían que era un ladrón, que había participado en un motín y que había cometido un homicidio, a ese lo querían dejar libre. Y así fue, definitivamente eso fue lo que pasó, pero qué bueno que nosotros sepamos que eso se tenía que hacer para que se cumpliesen las escrituras, pero no así para el día de hoy de nosotros. Nosotros no deberíamos de permitir darle rienda suelta a lo malo y a lo bueno crucificarlo, a lo bueno matarlo, a lo bueno definitivamente tirarlo allá de pronto al rincón y no practicarlo. No, nosotros estamos viviendo en una sociedad que está pidiendo a gritos desesperados que la iglesia de Dios se manifieste. No una sociedad como están haciendo los gobiernos o como hacen muchas personas, que por tener contento al pueblo, por tener contento a la gente, entonces, y por conseguir, por ejemplo, ahorita en estas épocas que empiezan las elecciones, por conseguir votos, entonces vamos a aprobar y a levantar leyes que de pronto les guste a la gente, pero a Dios no le agrada. ¿Qué le va a gustar a Dios que de pronto quitemos las Biblias de las iglesias? ¿Qué le va a gustar a Dios que practiquemos la brujería, la hechicería, que le demos rienda suelta a todas estas ideologías del LGTBI? ¿Qué le va a gustar a Dios que hagamos que hagamos cosas malas, que cerremos las iglesias? ¿Qué le va a gustar a Dios que hagamos cosas indebidas? No podemos permitirlo de ninguna manera. Nosotros tenemos que orar al Señor para que en medio de la sociedad, en medio de los colegios, en medio de las universidades, en medio de nuestra familia, la palabra de Dios sea la que gobierne, la palabra de Dios sea la que transforme las vidas. Eso lo tenemos que hacer. Saquemos el evangelio a las calles, saquemos el evangelio en nuestras vidas a vivirlo, a relucir, lo que nosotros podamos ver definitivamente que Dios no está muerto, que Jesucristo no se quedó clavado en una cruz, que Jesucristo resucitó, que está a la diestra del Padre y que ahora quiere vivir a través de cada uno de aquellos que le quieren entregar y que deciden voluntariamente entregarle su vida a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. Jesucristo quiere enseñarles cómo se vive en esta tierra, cómo se vive en el reino de los cielos. Así que la decisión la tenemos que tomar nosotros. No crucifiquemos más a Jesús, fue solamente que muriera una sola vez y para siempre.
que eso sea suficiente para nuestras vidas. Más bien, dejemos que Jesucristo viva a través de nosotros y nos lleve siempre a tomar decisiones correctas, sabias, conforme siempre a la palabra de Dios. Bueno, siendo así las cosas, terminemos en una oración diciéndole: Señor, gracias, Señor, por este texto en el que, aunque vemos a Pilato haciendo, Señor amado, lo malo, porque no fue capaz de declarar justicia, no fue capaz de hacer lo bueno, sino más bien, en vez de agradar a Dios, en vez de hacer lo correcto, buscó agradar a los hombres. Papá, nosotros hoy estamos pidiendo que nos permitas agradarte a ti antes que a cualquiera, papá hermoso. Señor, sé que el pecado llama la atención, pero nosotros no estamos para satisfacer nuestra alma, no estamos para vivir para el pecado, para la carne. Estamos llamados a vivir en la obediencia a tu preciosa palabra. Levanta gente firme en la obediencia a tu palabra, que se haga solamente lo correcto, Señor amado, en cada área de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida estamos llamados a hacer lo bueno para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos para que tú bendigas cada vida. Hoy oramos para que tú bendigas a cada hermano. Hoy oramos, oh Dios del cielo, para que la gloria tuya sea sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hasta aquí presentamos su programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu propósito en mí.